Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en estas cápsulas. En esta ocasión hablaremos sobre lo que son las redes neuronales, pero aplicadas a grafos. Bien, comencemos. El primer punto importante antes de comenzar a explorar este tipo de redes neuronales es recordar que las redes neuronales típicas organizan la información, o más bien reciben la información organizada en vectores, en matrices o en tensores, que no es otra cosa más que acomodar los datos numéricos, por ejemplo, como una lista, ya sea un vector, o como una tabla para el caso de los matrices y los tensores. Esta información como tal no guarda relación entre ellos, más allá de la posición que ocupan en una tabla o en una lista. Esto hace que se pierda información que podría ser útil o que incluso no se pueda modelar u organizar información que no cumple con esa estructura. Aquí es donde entran las redes neuronales que funcionan a base de grafos. Bien, y ahora, ¿qué es un grafo? Un grafo no es más que una forma de organizar información, así como en tablas o vectores, pero en esta ocasión o en esta aplicación, la información se organiza en vértices y en aristas. Esto es decir, vamos a definir lo que son aristas como aquellas uniones entre dos vértices, y dos vértices o un vértice puede contener información, ya sea algún número, ya sea alguna palabra, algún texto, puede contener algún tipo de información, y los aristas van a ser las relaciones entre estos vértices. ¿Qué tipo de relaciones? Pues ya va a depender de cómo queramos organizar la información. Este concepto de organizar la información en grafos y después pasarla a través de una red neuronal es lo que ha permitido tener aplicaciones bastante interesantes que con la forma tradicional de organizar la información no hubieran sido posibles. Algunos ejemplos de aplicaciones que aprovechan la organización de la información como grafos son, por ejemplo, aplicaciones para predecir el tráfico o el flujo de tráfico en las ciudades. En este caso, los vértices vienen a ser los puntos de unión entre los diferentes lugares de interés en un mapa, y los aristas pues vienen a ser las carreteras, ¿no? Vaciando la información de tráfico histórica dentro de un grafo, es posible después entrenar una red neuronal basada en grafos para poder predecir, por ejemplo, cuánto es el tráfico que va a haber en los diferentes puntos de la ciudad. Otra aplicación que se suele dar o que se empieza a dar con este tipo de información es, por ejemplo, para mejorar el diagnóstico de enfermedades. Las enfermedades o los padecimientos es posible organizarlos siguiendo un grafo donde uno pueda indicar la enfermedad raíz, por ejemplo, y los diferentes síntomas que presentaría una persona con esta enfermedad. Entonces, si tenemos todo ese conjunto de diferentes enfermedades y síntomas y las relaciones entre ellos, eso nos permite entrenar sistemas basados en redes neuronales más precisos, porque no nada más toman en cuenta los síntomas de forma aislada, sino que toman en cuenta los síntomas y la relación que tienen entre todos ellos y con otras enfermedades. Otra aplicación donde también se están empezando a utilizar este tipo de grafos son en las ciencias químicas. Como bien sabemos, las moléculas pues son átomos que están conectados entre sí. Entonces esta información la podemos modelar como grafos que a su vez también pueden ser alimentados a una red neuronal para desarrollar diferentes tareas, como por ejemplo identificación o síntesis de nuevos componentes. Finalmente, otra aplicación donde también están encontrando espacio los grafos procesados por redes neuronales, por ejemplo, es en la clasificación de textos. Normalmente los textos pues se busca la forma de organizarlos como un vector o una matriz. Sin embargo, muchas veces entre las palabras de un texto pueden tener otro tipo de relaciones. No nada más relaciones de que una está después de otra, sino relaciones, por ejemplo, de un verbo con algún objeto o con algún modificador en otra parte del texto. Entonces, este tipo de relaciones se pueden modelar muy bien con grafos, y pasándolas por una red neuronal podemos hacer clasificaciones, por ejemplo, más precisas. Bien,
Eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por vernos y estén pendientes de nuestras siguientes cápsulas en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.